Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta ocasión desarrollaremos el tema de estática correspondiente a la quinta semana. Y en estática básicamente vamos a ver dos leyes, ¿no? ¿Qué leyes? La primera y la tercera ley de Newton. La primera ley, ¿de qué trata? Dice pues que todo cuerpo que está en reposo siempre tratará de estar en reposo, y todo cuerpo que está en movimiento tratará de estar en movimiento, ¿no? Y la tercera ley se le conoce como la ley de acción y reacción. Establece pues que a toda acción hay una reacción. Pero tanto la primera ley como la segunda ley y la tercera ley son leyes que sirven de sustento o fundamento para desarrollar dos temas en sí. ¿Quiénes son esos temas? Es el tema de estática, que vamos a ver esta semana, y el tema de dinámica, que se desarrollará la próxima semana. En estática, ¿qué se estudia? El equilibrio de los cuerpos. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que ves? Que este puente está en equilibrio. Pero para que mantenga esa estabilidad o ese equilibrio, ¿qué han hecho los ingenieros, no? Han colocado acá alambres de acero que tienen forma de un arco, pero en ella han colocado acá alambres también verticales. Estos alambres verticales se estiran, se comprimen, se estiran y se comprimen, son cuerpos elásticos a medida que pasan los automóviles, ¿no? Pero debajo también del puente, ¿qué es lo que hay? Hay toda una estructura, pero en esa estructura hay fibras que sobresalen. ¿Y qué figuras sobresalen en ella? Bueno, salta a la vista, ¿no? Son figuras triangulares, ¿no? También acá en la estructura que es el parante también hay una figura que sobresale. ¿Qué figura sobresale? El triángulo, ya que el triángulo es una de las figuras que mejor distribuyen a la fuerza, ¿no? A ver, veamos lo siguiente. Acá también se ve, ¿no? Dice un ¿sabías que muchos problemas de ingeniería, dice, se resuelven tomando en cuenta el equilibrio de una partícula? Por ejemplo, si un ingeniero quiere construir un puente y ese ingeniero no tiene nociones, no tiene conocimiento de lo que es equilibrio, lo que es distribución de fuerzas, entonces va a ser imposible hacer este tipo de construcciones, ¿no? Por ejemplo, estos ingenieros han tenido en cuenta lo que es el equilibrio de los cuerpos y han hecho que, para que este puente mantenga cierta estabilidad cuando pasan los automóviles, han colocado entre estructura y estructura figuras triangulares. ¿Por qué colocan figuras triangulares? Porque el triángulo es una de las fibras que mejor distribuyen la fuerza, ¿no? Acá también es parte de una embarcación que puede servir como una especie de una grúa. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Aquí tienes un parante de fierro, pero está sujetado, está articulado en esta columna vertical. Pero ¿qué pasaría de repente si, a medida que levantan cargas o objetos bastante pesados, esta articulación se gasta, ¿no? Y se gasta, ¿qué es lo que va a hacer? Tendría a caerse. Entonces, para que no se caiga, para que tenga cierta estabilidad, ¿qué es lo que han hecho los ingenieros, ¿no? Han atado en la parte superior a alambres, a cables de acero, ¿no? Y esos alambres o esos cables le dan cierta estabilidad a esta parte de esta maquinaria, ¿no? ¿Y eso qué es lo que busca? Busca el equilibrio también de los cuerpos, ¿no? Ahora dice, analicemos, ¿no? ¿Cuál es la importancia, dice, de los cinturones de seguridad? Generalmente, a veces cuando uno sube a los carros, a veces hay gente imprudente que ni siquiera usa los cinturones de seguridad. Pero el cinturón de seguridad, dice, hasta te puede salvar la vida, ¿no? Imagínate tú, ¿no? El carro está yendo a toda velocidad y, no sé, hay un choque entre dos automóviles, ¿no? Entonces, si hay un choque, la gente que está al interior, ¿qué sucede? Generalmente puede ser que se vaya para adelante, si es, no sé, si es un bus o si es un auto. De repente, si el impacto es tan fuerte, puede ser que la persona hasta salga volando por la parabrisas, ¿no? ¿Y por qué dice puede salir volando por la parabrisas? Entonces dice pues que la primera ley de Newton, conocida también como ley de la inercia, dice que todo cuerpo que está en movimiento siempre tratará de estar en movimiento. Entonces, al estar el carro en movimiento, toda la persona también al interior se mueve. Entonces, si alguien por atrás impacta, o ese carro impacta contra un muro o cosas por el estilo, la persona que van a hacer por inercia van a tratar de mantener ese estado inicial de movimiento, ¿no? Entonces, por ello, muchachos, para que no suceda ese tipo de accidentes, ¿qué tienen que hacer? Usar un cinturón de seguridad sin ningún tipo de obligación, ¿no? Es por resguardar tu vida y cuidar tu vida, ¿no? Que hace que al final puedas seguir viviendo en el resto del tiempo que te queda, ¿no? Bien, entonces, con todo ello, muchachos, veamos lo que es el logro o el objetivo de la sesión. Bueno, el logro o el objetivo de la sesión establece lo siguiente, ¿no? Que al finalizar la sesión, el estudiante debe realizar un diagrama de cuerpo libre, que se conoce también como el DCL, de cuerpo rígido, dicen, ¿no? Y un cuerpo rígido es aquel cuerpo que, cuando es sometido a fuerzas externas, no experimenta deformación. Ejemplo de ello están las barras, ¿no? La barra, los cuerpos de, así, estas barras metálicas son cuerpos rígidos, que cuando son sometidos a fuerzas no se deforman fácilmente, ¿no?
Y dice ahí luego resolver problemas de estáticas relacionadas a las leyes de Newton, ¿no? Bueno, entre ellas básicamente primera ley y lo que es la tercera ley de Newton, ¿no? Bueno, en cuanto a acá lo que es el contenido temático, bueno, el tema eje es el tema de estática, ¿no? Dentro del tema de estática, que estudia el equilibrio de los cuerpos, veremos un concepto básico, el concepto de interacción. Interacción se llama acción mutua, ¿no? Por ejemplo, cuando tú caminas, ¿qué ejerces con tu pie a la superficie? Ejerces una acción. Y el piso que te ejerce a ti, ¿no? Te ejerce otra acción. Esa acción mutua entre dos cuerpos diferentes se le llama la interacción. Entonces, el mismo hecho de estar parado, si estás parado, estás en equilibrio. Tú ejerces una fuerza al piso y el piso que te ejerce a ti, otra fuerza, ¿no? Son fuerzas de acción y reacción. Tú le ejerces una acción al piso y el piso te ejerce otra acción contraria, ¿no? A esa acción mutua entre dos cuerpos diferentes se le llama interacción. ¿Y qué es la fuerza, no? La fuerza justamente es una magnitud vectorial que mide la acción de un cuerpo sobre otro, ¿no? Por ejemplo, la Tierra sobre nosotros nos ejerce una acción. Esa acción se mide a través de una fuerza llamada fuerza de gravedad, ¿no? Entonces vamos a definir qué es interacción, qué es una fuerza. Luego veremos a las leyes de Newton. Dentro de ellas la primera ley, que se conoce también como ley de inercia, y la tercera ley, que se conoce como ley de acción y reacción. Luego, muchachos, veremos algunos tipos de fuerzas de naturaleza dentro de la mecánica, que ellas son la fuerza de gravedad, que en algunos libros también aparece con el nombre de peso. Luego veremos la fuerza de tensión. Luego la fuerza elástica, que surge en cuerpos de naturaleza elástica. Y esta N, no confundir esta N con normal, también es una forma de representar a la fuerza normal. ¿Qué es fuerza normal? ¿Qué es fuerza elástica? ¿Qué es fuerza de tensión? ¿Fuerza radial? Justamente ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, con todo ello, aterrizamos en algo, ¿no? ¿En qué terminamos? En un tema. Ese tema viene a ser la primera condición de equilibrio, ¿no? Así como existe una primera condición, también existe una segunda condición de equilibrio. Pero eso ya será desarrollado posteriormente en la semana 11 aproximadamente, cuando se ve el tema de momento o torque de una fuerza, ¿no? Bueno, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, unas imágenes que están sobresaliendo, ¿no? Por ejemplo, acá esta construcción. Esta construcción, este edificio, es un edificio del Banco de la Nación. ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado en pleno Javier Prado, ¿no? Por acá está Javier Prado, por acá está la Avenida Aviación, por acá me parece que es San Luis, acá atrás está la Virena, por acá está el Ministerio de Educación, por acá está el Ministerio de Cultura, entre otros, ¿no? Y hay un edificio que sobresale que es el edificio del Banco de la Nación. Pero mira, lo que van a ver ustedes es que este edificio mantiene una posición vertical año tras año. Pero ¿cómo hacen que ellos, los constructores, cómo hacen que el edificio sea de manera vertical posible, ¿no? Entonces, bueno, para eso los constructores usan una herramienta básica, ¿no? Que usa todo albañil. Esa herramienta es la plomada. La plomada, ¿qué es lo que hace? Trata de alinear la construcción con la gravedad, ¿no? Y de esa manera buscan la verticalidad de las cosas, ¿no? Ahora, acá también, mira, se ve una imagen de una construcción incaica, de los andenes. Ahora, estos andenes también año tras año vas a ver que mantienen esa posición. Ahora, ¿debido a qué, no? Debido a que también la construcción está bien construida y quizá de repente ellos no han tenido conocimiento de lo que era equilibrio, qué era estática, qué es fuerza, nada. Pero por conocimientos empíricos, ellos han hecho ese tipo de construcciones que hasta hoy en día perduran, ¿no? Y le dan estabilidad a esa tierra para que al final puedan hacer sus sembríos en esta superficie, ¿no? De igual manera, muchachos, acá hay una torre, que es la torre de, no es la torre de Pisa por si acaso, es la torre de Eiffel, y esa torre de Eiffel también mantiene estabilidad año tras año, ¿no? Pero en esa torre también hay una figura que sobresale, mira, ¿qué figura sobresale? Los triángulos, ¿no? ¿Y por qué el triángulo? Porque el triángulo, como les decía hace un instante, es una de las figuras que mejor distribuyen a las fuerzas, ¿no? Bien, entonces muchachos, con ello veamos algunos conceptos, ¿no? El concepto de estática, el concepto de equilibrio mecánico y el concepto de fuerza. Para empezar, dice pues que la estática es parte de la física que estudia las leyes para que un cuerpo se encuentre en equilibrio mecánico. Y se dice pues que está en equilibrio cuando está en reposo o cuando se mueve con velocidad constante. Acá está el concepto de equilibrio, ¿no? Dice un cuerpo estará, dice un cuerpo o sistema. Se llama cuerpo a un objeto, ¿no? Cuando dice sistema es la unión de dos cuerpos a más, ¿no? Dice está en reposo o moviéndose, dice a velocidad constante, ¿no?
O sea, para que esté en equilibrio, ¿qué tiene que cumplir una de ellas? El estado de reposo, ¿no? O bien que esté moviéndose con velocidad constante, ¿no? Pero esos dos, independientemente o los dos juntos puede ser, ¿no? Generalmente se ve de manera independiente, ¿no? Un ejemplo de estado de reposo es este puente, ¿no? Este puente incaico, año tras año, si viajas alguna vez por alguna ciudad de Cusco, encontrarás este tipo de construcciones que está ubicado, sujetado a estos muros, a estos parantes, y estos parantes lo que le dan a este puente es una cierta estabilidad. Y si regresas a lo de 2 o 3 años, también encontrarás al puente en esa posición. ¿Qué significa eso? Que el puente está en equilibrio, está en reposo. Hace pocos años atrás, el año pasado básicamente, hicieron ese tipo de construcciones. Pero mira, en esta construcción también hay algo que sobresale, ¿no? La verticalidad de la cosa, ¿no? Y al mantener la verticalidad, bueno, guarda una especie de un equilibrio, ¿no? O sea, mantiene el estado de reposo también en estas construcciones. Ahora, veamos un concepto más, el concepto de fuerza, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, muchachos, dos partículas, una partícula positiva y una negativa. Entre una positiva y una negativa, ¿qué sucede? Hay una especie de repulsión. Entonces, la acción de esa partícula sobre la otra partícula se representa a través de una magnitud vectorial. Esa magnitud vectorial se le llama la fuerza, ¿no? Y por eso, entonces, muchachos, acá dicen, ¿no? ¿Qué es una fuerza? Es una magnitud vectorial, por eso que lleva una flecha, una F con una flecha, ¿no? Dice, es una magnitud vectorial, dice, que mide la acción de un cuerpo sobre otro. ¿Y cuál es la unidad de medida en el sistema internacional? Es el Newton. Bueno, Newton es un apellido, por lo tanto la unidad va en mayúscula. Entonces el hecho depende de que tú empujas, ejerces una acción sobre ese cuerpo. Esa acción, ¿cómo representas? A través de una fuerza. O cuando tú de repente jalas un objeto a través de una cuerda, ¿qué es lo que hace la cuerda al objeto? Le ejerce una acción. Esa acción, ¿cómo se representa? También a través de una fuerza, ¿no? Que posteriormente le llamaremos fuerza de tensión en esas cuerdas, ¿no? Luego, muchachos, veremos a una ley muy importante que es la ley de acción y reacción, conocida también como la tercera ley de Newton. Esa tercera ley tiene algunas características, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿no? Esa ley se dice que en toda interacción, ¿y qué es interacción? Acción mutua. Dice, surgen dos fuerzas denominadas fuerzas de acción y fuerzas de reacción. Pero esas fuerzas ahí se presentan algunas características. ¿Cuáles son las características? Primera, que son colineales. ¿Qué significa colineales? Que están dentro de la misma línea. Dos dicen, ¿no? Tiene direcciones opuestas. Y acá lo ves, mira. La fuerza de la persona sobre la pelota está hacia arriba. Y la fuerza de la pelota sobre la persona está hacia abajo, ¿no? Tiene direcciones opuestas. Actúan, dice, en cuerpos diferentes, ¿no? Una fuerza actúa sobre el pie y la otra fuerza actúa sobre la pelota. Dice, y en módulos son iguales, ¿no? Cuando dice módulo significa que si él vale 50 newton, también el otro será 50 newton, ¿no? Entonces tiene que ser colineales, actúa en cuerpos diferentes, tiene direcciones contrarias y en módulos son iguales, ¿no? Justamente acá dice, ¿no? La fuerza de A sobre B es, dice, el negativo de la fuerza de B sobre A. ¿Por qué se coloca así? Porque vectorialmente son opuestos, ¿no? Ahora dice, la acción, dice, entre los cuerpos se da de manera simultánea, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que las fuerzas nunca, digamos, va a aparecer una sola, ¿no? Siempre las fuerzas aparecen así en pareja. O sea, son fuerzas de acción y reacción. Y son simultáneas, ¿no? No es que la fuerza de acción actúa en un instante y luego al rato aparece la fuerza de reacción. Son automáticamente instantáneas. Acá vemos una imagen de un muchacho que está en su lago, en una barca encima de un lago, y con esta pala lo que va a hacer es golpear a la pared. Y si golpea, ¿cuál es la posibilidad? La posibilidad es que rebota, ¿no? ¿Pero por qué va a rebotar? ¿No? Porque él ejerce una acción a la pared, y la pared que él ejerce una acción contraria, ¿no? Esa acción contraria se llama la fuerza de reacción. O sea, él ejerce una acción y el otro le ejerce una reacción, fuerza de reacción. Veamos, ¿eh? Él avanza, le ejerce una acción a la pared, sería esa fuerza, la de rojo, y la de color azul es de manera instantánea. Son fuerzas de acción y reacción. Actúan en cuerpos diferentes, ¿no? Uno de ellos actúa sobre la pared y la fuerza de la pared sobre la pala. Y esa fuerza de la pared sobre la pala, ¿qué es lo que haría sobre ese objeto, ¿no? Bueno, lo que haría es que esta persona, conjuntamente con su bote, rebota, ¿no? Toda esa persona, ¿no? Vamos a ver. Entonces ahí van a ver que esa persona al final logra rebotar.
¿Debido a qué? Debido a la acción que le ejerce la pared sobre esa persona. Bien, ahora veamos, muchachos, algunas fuerzas usuales dentro de la mecánica. Cuando dice fuerzas usuales significa que son fuerzas las más comunes que aún se usa dentro de la mecánica. Una de ellas es la fuerza de gravedad, que es una fuerza de naturaleza gravitatoria. Dice, es aquella fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los objetos que se encuentran en, en la superficie, ¿no? O en su superficie o en el lugar en el cual, digamos, ellos se ubican, ¿no? Eso, todos los cuerpos que están cercanos a la superficie de la Tierra o que están alejados de la Tierra experimentan ese tipo de fuerza, llamada fuerza de gravedad. Dice, la cual dice se considera concentrada en un punto y ese punto se llama centro de gravedad. O sea, el punto de aplicación de la fuerza de gravedad es un punto en particular y ese punto en particular se le llama centro de gravedad. Por lo tanto, muchachos, cuando ustedes le piden graficar fuerza de gravedad en un cuerpo, ¿qué es lo que primero tienes que ubicar? Su centro de gravedad. Ese es su punto de aplicación. Una vez que ubica su centro de gravedad, ¿cómo grafica la fuerza de gravedad? Siempre es dirigida hacia abajo, ¿no? Dice, es vertical y orientada hacia abajo. O también dice acá, ¿no? Está dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿no? Esa persona, por ejemplo, está practicando un deporte de aventura llamado el puenting, y ahí la fuerza de la Tierra la está ejerciendo sobre él, está actuando sobre él. Pero ¿cómo grafica esa fuerza? No, primero ubico su centro de la persona, llamada centro de gravedad, y de ahí, de manera vertical hacia abajo, grafico a la fuerza de gravedad. Puede ser el centro hacia abajo o como que puede estar encima del centro de gravedad, no hay problema, pero eso sí tiene que ser vertical. Sea cual sea el plano, no sea plano, horizontal, vertical, cualquiera de ellos, siempre la fuerza de gravedad se grafica de manera vertical. Y matemáticamente, ¿cómo se grafica la fuerza? ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad? ¿No? La fuerza de gravedad se calcula así: masa por gravedad. M de masa, que está expresada en gramos, y G, que es el módulo de la aceleración de la gravedad, que es en metros por segundo al cuadrado. Cuando dice módulo, significa que tú no vas a considerar el signo, sino te consideras el valor, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y si la masa está en gramos, habrá que pasarlo a kilogramos, y de esa manera representarás a la fuerza de gravedad. Matemáticamente lo calculas y gráficamente representas el vector orientado hacia abajo, ¿no? Ahora veamos, muchachos, otra fuerza, una fuerza que es de naturaleza interna y que se manifiesta en los hilos, en las cuerdas, cuando son estiradas, cuando son tensionadas. ¿Qué fuerza es? Es la fuerza de tensión. Lleva una letra T con una flecha encima, ¿no? ¿Y cómo hago, dice, para graficar a esa fuerza de tensión? Bueno, una de las formas de graficarlo es de la siguiente manera, ¿no? De los objetos que están unidos, la fuerza de tensión sale así, en forma saliente, ¿no? O si no, haces un corte imaginario y la fuerza de tensión apunta a ese corte imaginario, ¿no? Entonces tiene dos formas de graficar. Una de ellas, haciendo un corte imaginario, la fuerza de tensión apuntará a ese corte imaginario, o el otro, de los objetos de manera saliente, ¿no? Yo generalmente dibujo así, ¿no? De los objetos siempre de manera saliente representa la fuerza de tensión. Bueno, la fuerza de gravedad tiene una fórmula, pero la fuerza de tensión no tiene, así que por lo tanto se calcularán en función a las demás fuerzas, ¿no? Veamos algunas más, ¿no? Bueno, acá tenemos, muchachos, a la fuerza elástica. Se coloca así, F mayúscula y la E mayúscula como subíndice. Esa es la simbología. Pero ¿qué pasaría si colocara, en vez de mayúscula la E, colocara en minúscula? Si lo colocas en minúscula, ya no sería fuerza elástica, sería hierro, ¿no? Hierro o fierro. Entonces lo que tú estarías dibujando no sería la fuerza elástica, sería el hierro o el fierro, ¿no? ¿Y qué pasaría si le agregas una L más? Si le agregas una L más, sería fuerza eléctrica. Y nosotros no estamos trabajando con fuerza eléctrica, ¿no? Es fuerza elástica. De igual manera, muchachos, la fuerza normal, su simbología es una letra N. No se confunda más bien con lo que es la fuerza, la unidad de la fuerza, que es la normal, ¿no? Sino que es una forma de representar a dicha fuerza, ¿no? Dice acá, ¿no? Es aquella, dice, fuerza que surge en los cuerpos elásticos y se manifiesta, dice, como una resistencia a ser deformados. ¿Qué significa deformar? ¿No? Deformar puede ser estirar o puede ser comprimir. Entonces, cuando tú escuchas el término deformado, no significa que solo esté estirado, puede también estar comprimido. Veamos acá un ejemplo, ¿no? Un gráfico. Acá tienes un muro, una pared y tienes un resorte.
Este resorte está sin deformar, no está ni estirado ni comprimido. ¿Yo qué voy a hacer? Estiro, dice, ¿no? Estiro al resorte a la derecha. Pero mira, si yo estiro a la derecha, a través de mi fuerza que yo tengo, la fuerza elástica, ¿para dónde dibujo? Para la izquierda, mira. ¿Qué significa eso, no? Que la fuerza elástica siempre se opone al estiramiento de los cuerpos. O sea, si yo estiro para la derecha, la fuerza elástica, ¿para dónde la aplico? Para la izquierda, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría que en vez de estirarlo lo comprimo, ¿no? Esta es la forma natural y ahora lo comprimo. Pero ¿para dónde lo comprimes? Para la izquierda. Si lo comprimo para la izquierda, ¿cómo dibuja la fuerza elástica? Para la derecha, ¿no? Entonces, como ustedes verán, la fuerza elástica siempre se opone a la deformación. Si tú lo estiras para la derecha, la fuerza elástica, ¿cómo dibujas? Para la izquierda. Y si lo comprimo para la izquierda, ¿cómo dibuja la fuerza elástica? Para la derecha. Ahora, ese cuánto se estira o ese cuánto se comprime se llama deformación. Y matemáticamente, muchachos, obedece una ley. Esa ley es la ley de Hooke. Y la ley de Hooke establece una proporcionalidad entre la constante, entre la fuerza elástica y la deformación. Esa relación directa que existe entre ellos arroja una constante, y esa constante es la constante K, que viene a ser la constante de rigidez. Bueno, ¿qué es el K? Se llama constante de rigidez. ¿Cuál es la unidad? Newton-metro. ¿Por qué Newton-metro? Porque si el X pasa dividiendo, tendrías fuerza entre deformación. La fuerza se mide en Newton y la deformación en metro, ¿no? Y este X no es una variable como álgebra, ¿no? Sino que el X se le llama deformación del resorte, aquella que se mide en metro, ¿no? Finalmente, muchachos, veamos otra fuerza más, que es la fuerza elástica, ¿no? Bueno, ahí vemos fuerza elástica, veamos una fuerza más, que es la fuerza normal. Por ejemplo, cuando ustedes caminan, ¿qué es lo que dejan? Dejan huellas, ¿no? Y debido a que deja huella, debido a que tú presionas a la superficie. Entonces dice, si yo quiero determinar el grado de presión que ejerce este objeto sobre el piso, o este objeto sobre la pared, o este objeto sobre el plano inclinado, ¿cómo mido la intensidad con la cual esos cuerpos presionan la superficie? A través de una fuerza llamada fuerza normal, ¿no? Dice aquella que siempre es perpendicular a las superficies en contacto. ¿Qué significa eso, no? Que la fuerza normal graficará de manera perpendicular a la superficie, ¿no? Esa fuerza normal de manera perpendicular mira a la superficie. Acá tenemos la fuerza normal de manera perpendicular a la superficie, ¿no? Bueno, lo que tú estás haciendo acá, dibujar fuerza elástica, fuerza normal, fuerza de gravedad, fuerza de tensión, es en realidad el diagrama de cuerpo libre, que en forma abreviada se coloca el DSL, ¿no? Entonces, ¿qué significa el DSL? Consiste en representar gráfica o geométricamente a todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Bien, veamos, muchachos, un ejemplo y hasta ahí avanzaríamos la sesión. Dice acá, no, realizar, dice, el diagrama de cuerpo libre en cada uno de los cuerpos. Considera, dice, que no existe fricción en cada caso. Si no existe fricción, las superficies son lisas. Veamos acá. Hay una forma para determinar cuántas fuerzas graficar sobre un cuerpo. Esa fórmula es que el número de fuerzas es igual al número de contactos más 1. El número de fuerzas es igual al número de contactos más 1. ¿Y quién es ese más 1? Ese más 1 es la fuerza de gravedad. Por lo tanto, mira, ese objeto, ¿con quién está en contacto? Con la cuerda. ¿Cuántos contactos hay? 1. Más la fuerza de gravedad, ¿cuánto deben ser? 2, ¿no? Ahora, en el contacto del objeto con la cuerda, ¿qué dibujas? Fuerza de tensión dibujaría acá. Y la otra fuerza vertical hacia abajo, ¿quién es? La fuerza de gravedad. Solo son dos fuerzas. Ahora, si me pidiesen calcular la fuerza en este bloquecito, ¿cuánta fuerza dibujaría? Entonces tienes que ver los contactos, ¿no? Hay un contacto con el piso, habría una fuerza. Hay otro contacto con la cuerda, hay dos fuerzas. Más uno, que es la fuerza de gravedad, ¿cuántas fuerzas deben haber? 3, ¿no? Entonces dibujas, ¿no? Por acá sería muchacho fuerza normal de manera perpendicular, fuerza de tensión de manera saliente y la fuerza de gravedad. ¿Cuántas fuerzas se ha verificado? 3 fuerzas, ¿no? Ahora veamos para el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Cuántos contactos hay? Acá hay 1, 2, 3 contactos. 3 contactos más 1, que es la fuerza de gravedad, ¿cuántos deben haber? Deben haber 4 fuerzas, ¿no? Una de ellas en el punto G, acá la fuerza de gravedad. Otra fuerza de manera perpendicular a la superficie, que es la fuerza normal. Por acá también una fuerza perpendicular a la superficie, que es la normal. Y finalmente por acá una fuerza normal, que es también perpendicular a la superficie, ¿no? Bien, muchachos, hasta ahí sería el desarrollo de esta clase. Los demás temas que aún falta por desarrollar, ya lo desarrollaremos.